¿Qué tal, equipo felino? ¿Cómo están? Hoy seguiremos hablando de nuestro querido Morty. En el video anterior analizamos sus posibles trastornos, cosas que serán muy importantes para este video, así que si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba. Y también me gustaría comentarte que abriremos una nueva sección del canal llamado El Porqué, donde explicaremos los perfiles psicológicos de diversos personajes y no solamente ver sus trastornos o sus motivaciones. Así que comencemos con la psicología de Morty Smith, esta vez en El Porqué del Morty más Morty. Pero antes de continuar, me gustaría mandarle un saludo a Steve Minecraft, Obito Fanfics, El Pingüi y especialmente a mi querido amigo David Arbeláez Lara, que siempre deja un comentario en cada video. Gracias por tu apoyo, bro. Ahora sí, vamos con el video. Bien, comencemos con una de las áreas más importantes dentro del personaje y de las personas en general, la personalidad, y es la más amplia de explicar. Empecemos describiendo un poco sus conductas más evidentes. Morty se muestra como una persona muy insegura, indecisa y manipulable, pero es a la vez muy tranquilo y agradable, pero como mencionamos en el anterior video, no logra manejar adecuadamente muchas situaciones estresantes, llevándolo a tomar actitudes hostiles y destructivas como mecanismo de supervivencia. Y para facilitar la explicación, dividiremos su personalidad en 5 partes. La primera es amabilidad. Morty muestra un alto nivel de amabilidad, siendo mayormente cordial, compasivo y de buen humor y cooperativo. Bueno, al menos la mayoría del tiempo, siendo totalmente contrario a Rick, pero al ser demasiado amable puede ser muy sumiso y manipulable, tal como lo dijo el Morty malvado. Los Rick están sujetos a lo fácil que perdonan los Mortys. Lo segundo es poca apertura. A diferencia del primer rasgo, Morty no muestra mucha apertura a las nuevas experiencias, mostrándose mayormente pragmático, es decir, busca lograr objetivos de manera no tan riesgosas. Sin embargo, Morty se ha ido abriendo cada vez más a las aventuras que tiene con Rick, e incluso de aventurarse por él solo en las diferentes dimensiones, como lo vimos en el capítulo 9 de la quinta temporada, pero no deja de ser alguien mayormente cerrado a experiencias riesgosas o peligrosas. Lo tercero es neurótico. Morty muestra un alto nivel en este rasgo, presentándose mayormente en un estado emocional fluctuante e inestable, brindando una respuesta física y emocional poco adaptativa al estrés y a las amenazas percibidas en su día a día. Y de aquí es donde surge el trastorno de adaptación que mencionamos en el video pasado. Es por eso que siempre está nervioso, preocupado, llorando, etc. El cuarto es la extroversión. En este rasgo se muestra algo muy interesante, ya que Morty, pese a que parece una persona muy tímida y suele evitar situaciones peligrosas, en realidad es alguien sumamente extrovertido. Recordarás el episodio 6 de la tercera temporada donde Rick y Morty utilizan una máquina que elimina las toxinas cognitivas. En el caso de Morty le eliminó este problema de adaptación, mostrando su verdadera forma de ser, siendo alguien con alta energía, emociones positivas, sociabilidad y la tendencia a buscar estimulación en compañía de otros, en la que incluso forma su propia compañía. Pero bueno, esto no duró mucho. Y finalmente el número 5, responsabilidad. Morty aquí se muestra muy intermedio, ya que si bien demuestra un buen nivel de responsabilidad social, organización, disciplina y diligencia, también puede ser muy imprudente, egoísta, muy espontáneo y sumamente descuidado, y esto se refleja en muchas conductas destructivas y ser muy pajero. Ahora bien, como te expliqué en el video de la psicología de Kaori Miyazono, y si también no lo has visto te lo dejo por aquí arriba, la personalidad se construye en 2 áreas muy importantes, el carácter y el temperamento, siendo el carácter construido por nuestras experiencias y el temperamento algo heredado. Empecemos con el carácter. Esto prácticamente ya lo hemos explicado en su momento, donde Morty suele ser muy amable y agresivo a la vez. Sin embargo, el carácter tiene la característica de ser modificable, ya que este se construye con nuestra forma de crianza y nuestras experiencias. Morty inicialmente se mostraba muy inseguro e inadaptado a sus diversas experiencias provocadas por Rick, pero eventualmente va cambiando esa forma de ser por alguien más seguro, decidido y aventurero. Ahora, con respecto al temperamento, es la fusión de la personalidad de sus padres. Empecemos con su madre, Beth. Sabemos que ella tiende a ser alguien muy segura, sociable, trabajadora y dominante, pero también es alguien sumamente violenta, cruel y despiadada. Todo esto heredado de su padre Rick, pero ya hablaremos de ella en otro video.
Es aquí donde Morty obtiene esta parte extrovertida y amable, pero también esta facilidad impulsiva de cometer actos violentos, así que no todo en Morty es culpa de su trastorno, su personalidad le complementa bastante. Y ahora con su padre, Jerry. Él, siendo totalmente lo contrario a su esposa Beth, es una caja de inseguridades, irresponsabilidad, neurótico y sumamente cobarde, pero también se muestra como alguien pasivo, tranquilo y con poca apertura a las nuevas experiencias. Bueno, excepto la vez que quería tener cositas con el señor Nimbus. Y de él es donde viene la parte pasiva y tranquila de Morty, así como su poca apertura a la experiencia y su dificultad para enfrentarse a las situaciones. Y como ha quedado claro, Morty es la fusión de sus dos padres, combinando el hecho de sus aventuras con Rick es lo que hace a Morty como lo conocemos. Claro, sería más fiable si pudiera aplicarle un test de personalidad para tener más certeza, pero es lo más cercano que tenemos a su personalidad. Bien, ya tenemos más claro cómo es la personalidad de Morty, y eso nos abre paso a comprender cómo se desenvuelve en un entorno social y afectivo. Como hemos mencionado, Morty puede mostrarse inseguro para entablar alguna conversación, pero no es nada tímido. De hecho, no temen compartir sus opiniones y críticas sobre algo en particular. Puede que al principio se mostrara más reacio de hacer esto, pero gracias a la cercanía que ha tenido con Rick, ha podido abrir más su mente y explorar nuevas posibilidades. Sin embargo, no comparte el mismo pensamiento con Rick. Además, Morty suele mostrarse muy empático con las personas de su alrededor, independientemente de la situación en la cual esté, como lo vemos cuando accidentalmente mata a una serpiente espacial y él busca desesperadamente compensar esa tragedia. Y es tal y como mencionamos, Morty no usa la violencia en primera instancia y primero busca una solución pacífica, y tal y como lo hemos visto cuando confronta a Rick o a Jerry cuando toma comportamientos antiéticos o poco morales, cosa que casi nunca le ha funcionado. Además, muestra preocupación por los problemas sociales y ambientales de su mundo. Así que en primera instancia no muestra ser alguien socialmente retraído, pudiendo desenvolverse con cierta facilidad, pero en lo que respecta a las relaciones afectivas es totalmente lo contrario. A lo largo de la serie hemos visto distintos objetivos amorosos de Morty, siendo la principal Jessica, pero al tener dificultades para adaptarse a situaciones estresantes, puede mostrarse muy impulsivo, terco y muy intenso cuando se trata de alguna chica. En muchas ocasiones hemos visto a Morty obsesionarse con alguna persona, como en el episodio 3 de la quinta temporada cuando conoce a Planetina, en donde incluso se enfrenta a su madre alegando que Planetina es el amor de su vida, para luego separarse, debido a que esta misma iba en contra del pensamiento de Morty. También cuando conoce a esa chica que no recuerdo cómo se llama, que aparece en el capítulo 8 de la cuarta temporada, que es la única relación formal y saludable que podemos conocer de Morty, y así sucesivamente con todas las chicas que conoce, recibiendo un impacto psicológico importante, sobre todo con la chica de los lentes, pudiendo madurar en cierta manera, pero sigue tomando comportamientos imprudentes cuando se trata de algún interés amoroso. Podemos recordar también la vez que se obsesionó tanto con la idea de morir junto con Jessica que terminó matando a varias personas. Morty es todo un caso. Y para ir finalizando el video, vamos a hablar un poco acerca de sus fortalezas y debilidades de Morty. Lo primero es inteligencia. Bueno, a veces. Morty ha mostrado un gran intelecto en muchas ocasiones, pero también muestra mucha ingenuidad en otras. Como sabemos, Morty falta muy seguido a la escuela debido a sus aventuras, donde claramente podemos decir que carece de forma importante de conocimiento general y teórico, pero sabemos que la inteligencia no solo se mide en lo que sabes, sino más bien qué puedes hacer con lo que sabes, y gracias a las experiencias de estar cerca de Rick, ha podido conocer otras cosas que le han sido de mayor utilidad durante su vida. Pero ahí, no dejen la escuela. Lo segundo es habilidoso. Morty muestra mucha flexibilidad y capacidad de razonamiento en las diversas situaciones de peligro. Claro, siempre con el corazón a mil y un ojo medio chispado por el estrés, pero esta versatilidad para encontrar soluciones factibles es muy valioso. Además, sabemos por el Morty malvado hasta dónde puede llegar la capacidad intelectual de un Morty cuando se lo propone. Y finalmente, una potencial amenaza. A simple vista se ve como alguien muy promedio o incluso debajo de este, y más aún cuando está cerca de Rick, pero si nos ponemos a enlistar todas las habilidades veremos que posee muchas. Por ejemplo, es un maestro en el manejo de las armas, puede utilizar casi cualquier arma sin problemas, como cuando destruye Narnia, y también muestra una gran habilidad de lucha. Morty no es nada débil.
Posee conocimientos en estilos de combate, aunque los nervios le suelen ganar. Cuando se pone realmente serio es capaz de matar a alguien. De igual forma posee conocimientos que ni de cerca las personas de la Tierra, a excepción de su familia, pudieran conocer, por lo que puede enfrentarse a diversas situaciones de catástrofe y así. Y para ir finalizando el perfil psicológico de nuestro querido Morty, veamos sus principales debilidades. El primero es la inseguridad. La más obvia de todas es su autopercepción. Podemos conocer todas las inseguridades y preocupaciones de Morty cuando está en su versión tóxica, demostrando que ese es el principal impedimento para su día a día. Lo segundo es su rebeldía. Muestra ciertos problemas con la autoridad, como con sus padres, siendo muy desafiantes con ellos, como con el presidente, que siendo sinceros este sujeto ya comienza a dar vergüenza, así que yo tampoco lo respetaría. Y también sus maestros, los caballeros del sol, aunque con ellos son lo mismo, etc. Lo tercero es la inadaptación. Problemas de adaptación ante circunstancias estresantes, como lo son sus aventuras o incluso sus intereses amorosos, mostrando una necesidad de apego, pertenencia y cohesión con las personas. Lo cuarto vendría siendo lo impulsivo. Como también se mencionó, muestra problemas con el control de sus impulsos sexuales, llevándolo a cometer imprudencias y locuras por un poco de placer. Y finalmente, la mayor debilidad de Morty, Rick Sánchez, y es la más importante de todas. Pese a que Morty se muestra muy obediente a lo que dice Rick, en el fondo detesta la forma en que este lo suele tratar, tanto a él como a su familia, como lo podemos ver en muchos momentos de la serie, pero queda más evidente en el segundo capítulo de la sexta temporada. Sin embargo, también muestra una gran dependencia hacia Rick, como lo vemos en el último capítulo de la quinta temporada, donde lo vemos muy desesperado por regresar con él. Y bien, ahora podemos comprender a Morty de una mejor manera, y si bien hay muchas más áreas por indagar, por el momento creo que ya hemos abarcado lo suficiente. Sin duda, un gran personaje con una gran evolución a lo largo de la serie, y si te gustó este formato de video, házmelo saber en la caja de comentarios. También compárteme qué cosas te gustaría incluir cuando hagamos los perfiles psicológicos de los personajes, qué cosas te parecieron interesantes o qué cosa no te agradó tanto. Todo esto es muy valioso para mí para poder mejorar los videos, y traerles un contenido más entretenido y de mejor calidad. Te agradezco por acompañarme y nos vemos hasta la próxima. Adiós.